había una mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años y Cristo iba pasando por ese lugar, pero resulta que Cristo iba a visitar a Jairo, un líder de las sinagogas, porque le dijeron que su hija estaba enferma. Y resulta que Jairo, curiosamente, tenía una hija de 12 años y esta mujer del flujo de sangre llevaba 12 años con un flujo de sangre. Te voy a explicar por qué es importante y relevante esto con relación a la historia. La mujer del flujo de sangre fue rechazada, porque en aquella época tener un flujo de sangre 12 años, según el libro de Levítico del Antiguo Testamento, te hacía una mujer impura y eras considerada inmunda. En el versículo de Levítico se lee la palabra inmundo 12 veces. 12 veces. Y entonces si yo me sentaba aquí con flujo de sangre, esto había que purificarlo o había que quemarlo. Si yo tocaba a una persona, entonces la persona quedaba inmunda. Todo lo que yo tocara era inmundo y así lo dice. Era una tradición, era una experiencia de rechazo, de abandono, de humillación. No podía comprar nada porque la gente que ya conocía su enfermedad, imagínate eso, usted no puede venir acá porque me contamina la tienda. Era una tortura realmente lo que le estaba pasando a ella. Muchos quizá la traicionaron porque dice la historia que ella visitó todos los médicos que pudo y perdió todo lo que tenía porque ya no hallaba consuelo para su enfermedad y esto era bastante injusto, pero en ese momento ella tiene un encuentro con el maestro y ella se aferra al borde de su manto y dice, si tan solo yo tocara el borde de su manto seré sana, y se abre paso en la multitud y en lo que Cristo iba entonces a sanar la hija de Jairo, ella dice, pues me voy por detrás y me agarro del borde de su manto y efectivamente se abre camino, se agarra del borde del manto y al instante queda sana, tanto que Cristo iba caminando en ese lugar, iba caminando y entonces él se detiene y dice, un momentico, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque salió poder de mí. Los discípulos le decían, pero Señor, la multitud te apretuja. ¿Quién te tocó? Pues todo el mundo te está tocando. Y él dice, no, es que sentí que salió poder de mí. Entonces la mujer temblando, porque ya se había sentido descubierta, se hace camino y temblando le dice, he sido yo, y rápidamente le relata su historia. Y él le dice, mujer, tu fe te ha salvado, no le dice sanado. Y esto me parece relevante. ¿Por qué? Porque un encuentro con el Rey y este café que te estás tomando hoy allá en tu casa quizás represente para ti la salvación. Este es un día que no es casualidad y es un día donde tus heridas emocionales van a sanar y el flujo de sangre que te agobia psicológico, mental, emocional, de cualquier índole, te aseguro que si hoy lo haces con fe y te aferras al borde del manto, tú vas a sanar. En Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas heridas nos han pasado a todos, es verdad, pero ¿hasta cuándo nos vamos a quedar lamentándonos por la herida, por el flujo de sangre? La verdad es que la sanidad integral es un proceso de restauración, donde nosotros encontramos propósito y sentido y significado a la vida a través de las heridas de Jesús. Y te voy a decir una cosa muy especial. Cristo vivió la herida del rechazo. En el libro de Juan dice que el mundo lo odiaba y él dice, si el mundo los odia, no se preocupen, que a mí me odió primero. Esa herida del rechazo él también la tuvo. Desde bebé, desde el vientre de su madre lo estaban rechazando y lo estaban buscando para matarlo, porque Herodes no quería que él naciera. Ese es el primer rechazo y nosotros nos conectamos también con esa herida y desde la libertad que él nos dio podemos experimentar esa sanidad que él nos dio. La segunda herida que vivió Cristo fue en la cruz con el abandono. Mira, las mismas heridas que nosotros vivimos son las mismas heridas del Maestro, las mismas. Él no padeció nada distinto a nosotros y lo hizo por amor a nosotros y quiere darnos testimonio y ejemplo de que si nosotros creemos en Él, las mismas cosas haremos y aún más grandes. La segunda herida, en la cruz, tú lo lees en Mateo 27, dice, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elohí, Elohí, lema sabactani. Eso significa, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado en la cruz cuando en el momento en que todo el pecado de la humanidad recaía sobre él, siente que su Padre le voltea el rostro. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho con lágrimas en los ojos, Padre, esta palabra es para mí porque hoy me siento abandonado, hoy siento que no valgo nada, hoy siento que no tengo propósito en la vida? A mí me ha escrito gente acá y me ha dicho que se ha querido quitar la vida y que este taller le ha servido para tener una esperanza. La tercera herida fue la herida de la humillación, obviamente en todo su proceso, y la cuarta herida fue la traición de uno de sus amigos, sus discípulos.
y la herida de la injusticia porque él no se merecía esto. Entonces, hoy tengo para decirte que este es el día de la restauración y este es el día de la libertad.